Bueno, vale, pues bueno, pues muchas gracias, pues primeramente y por este espacio, también por las personas que están llegando, que van a asistir por diferido también a este video y bueno, muy contento también de recibir esta invitación y bueno, de alguna manera poder compartir un poco de mi experiencia en estos caminos de la regeneración, del cuidado del ser. Bueno, y de la agricultura sintrópica. Entonces, bueno, ahí quería, digamos que para esta charla tenía pensado pues empezar lo que yo consideraba pues como dos ejes transversales, digamos, de estos procesos. Eh, mm, entonces, bueno, antes, digamos, como de entrar al detalle de la agricultura sintrópica, quería traer a esta charla este primer concepto, digamos, como un marco más general del que se basa o el que podría entrar fácilmente este método de la agricultura sintrópica, y es este concepto de la biomímesis, ¿sí? Entendido como, como unas estrategias, ¿sí? Que nos permiten, como dicen pues la palabra mismo, como imitar esa vida. ¿Sí? Y digamos que a raíz de esto, o a raíz de este concepto, pues surgen muchas de las líneas o de los frentes que actualmente conocemos dentro del el desarrollo regenerativo, dentro de la permacultura y bueno, también dentro de la agricultura sintrópica. Entonces quería como de pronto traer como este primer concepto, como para que también hilemos el resto de, bueno, como a veces de de esas otras líneas regenerativas, todo dentro de este mismo paquete, ¿sí? Dentro de este mismo paquete que lo que busca en sí es imitar la vida, ¿sí? Imitar estos procesos naturales y desde ahí desarrollar pues todo una línea de pensamiento, una línea de metodologías, de, bueno, estructuras y demás, ¿sí? Entonces, bueno, un poco desde ahí pues surgen estos marcos regenerativos, ¿sí? Que pues ahí en lo mismo como se ve acá, digamos, muchos están inspirados en estos sistemas vivos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de agricultura sintrópica, o cuando ustedes escuchan hablar de permacultura, cuando escuchan hablar de agricultura regenerativa, o de la misma lectura del territorio ancestral, que eran como estas metodologías que hacían en diferentes comunidades, pues todas están enraizadas en esto, ¿no? En esta lectura de los sistemas vivos y cómo a través de esa lectura y observación, pues comenzamos a buscar, pues, en conectarnos con estos ciclos, ¿sí? Con estas formas. Entonces, bueno, como un poco mi intención también era traer esto, porque me parece chévere que podamos como entendernos todos dentro de este enfoque de imitar la vida, ¿sí? De tomar estos sistemas vivos, estos ecosistemas como maestros para pues habitar también ese mismo planeta, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí un poco esto de los marcos, que para mí es como chévere porque pues ahí uno se da cuenta que hay muchas cosas que nos unen, ¿no? Como que unen diferentes miradas desde la agroecología o desde la misma permacultura y esta sintropía. Em, bueno, y de ahí digamos que está pues ya como tal el término de agricultura sintrópica, ¿sí? Que básicamente son bueno, como digamos el referente principal, pues Ernest Götz lo nombra así, ¿no? Como estos principios de autoorganización de la vida. Entonces, trayéndolo como de ese mismo hilo, ¿no? De imitar estos sistemas vivos, como la agricultura sintrópica, pues nos regala todo digamos, como una mirada bien profunda de cómo se organizan esta vida, ¿sí? En estos ecosistemas. Entonces, como es muy simple, es como muy básico, digamos, pero quería como traerlo como primeramente, digamos, para que también desde ahí pudiéramos desarrollar el resto de la charla, ¿sí? En consecución, pues ahí están, digamos, como un poco lo que Ernest ha hablado sobre estos principios de los ecosistemas vivos, de los sistemas vivos, perdón. Entonces ahí tenemos algo como el tema de la asociación natural, ¿sí? Que es algo que veníamos hablando ya, creo, en otras charlas y bueno, y que otros facilitadores también lo nombran mucho. Este concepto de la asociación natural como este patrón de desarrollo dentro del tiempo de los ecosistemas, ¿sí? Lo cual siempre buscan, digamos, los ecosistemas siempre en ese desarrollo tienden
acumular cantidad y calidad de vida en su, sí, en su espacio. Entonces, esa sucesión natural es, digamos, una de las claves o de los ejes transversales de los que se basa esta agricultura sintrópica. Básicamente desde ahí, o como desde esta observación de estos sistemas ecológicos, de esta sucesión natural, es que se permite, o bueno, que Ernest viene como desarrollando todo este gran concepto, ¿sí? Bueno, aquí tenemos pues ciertos, digamos, estrategias de estos ecosistemas, de estos sistemas, que los sintetizó a través de estas, como, de estos conceptos, ¿no? Entonces, cuando hablamos aquí del tema de la optimización de la fotosíntesis, de concentrar la energía y generar biomasa de forma eficiente, de diversidad, de suelo cubierto y plantaciones en densidad, de podas y dinámica, y de intentar ver lo que cada ser está haciendo de bien dentro de ese lugar. em, Todos estos son conceptos y son estrategias que los mismos sistemas vivos ya tienen de por sí y que han venido desarrollando durante millones de años, ¿sí? Entonces, ¿por qué el trabajo de él se vuelve tan, digamos, tan profundo? Porque permite eso, como tener un bagaje de herramientas como más claras de cómo poder imitar esta naturaleza, cómo poder imitar estos bosques, ¿sí? Entonces, bueno, esto es como una síntesis un poco de estos principios de la vida, de estos principios de autoorganización y cómo pues un poco la agricultura sintrópica es un gran referente, ¿no? De cómo podemos imitar estos bosques. Y bueno, eso es, digamos, como para mí un eje transversal de la charla que quería nombrar, el tema de los sistemas vivos y cómo imitamos y todo basa de ahí, se basa de ahí. Y el otro eje de la charla que quería también como nombrar, pues es también como la intención un poco de inspirar a los jóvenes sobre todo, ¿sí? Pues como le decía ya Aleja, digamos, este espacio también está siendo creado y está siendo promovido por jóvenes que estamos dentro de esta red de casa, que bueno, es una red de Consejo de Asentamientos Sustentables de América Latina. Y desde esa red de jóvenes estamos también buscando pues inspirar a más jóvenes, ¿cierto? Entonces, mm, más allá de traerles como conceptos o traerles tanto como digamos, formas técnicas, mi intención con esta charla es poder también inspirar a los jóvenes a través de, bueno, básicamente compartiendo mi experiencia, ¿sí? Mi experiencia dentro de este aprendizaje y mi experiencia de lo que ha sido esta ruta de aprendizaje de la agricultura subtrópica y la permacultura en los últimos años. ¿M? Y pues desde ahí también conectar la red de agricultura sintrópica con la red de casa, básicamente. Entonces, también eso quería nombrar como estos dos primeros puntos, digamos, ejes transversales para continuar ya ahora sí con lo que vengo, con lo que preparé para la charla. Entonces, bueno, para hablar de esa experiencia, pues tengo que nombrar quién soy, básicamente. Y bueno, pues para los que me conocen, no me conocen, mi nombre es Steven Silva. Eh, Básicamente, pues me gusta no encasillarme, pero pues sí nombrarme de alguien autodidacta en muchas medidas. Y bueno, un ser que busca eso, ¿no? Como fusionar muchas disciplinas, ¿sí? Desde muy joven, yo creo, mis 15 años, siempre estuve muy ligado a procesos de educación popular, ¿cierto? Entonces, estos procesos siempre me invitaron a ver mi propia educación con mirada más crítica, ¿cierto? Como qué estoy tomando del conocimiento y la información que me permita aplicar para transformar mi realidad. Entonces, digamos, como en esa pregunta de cuáles son esas herramientas que yo quiero tomar para mi vida, pues eh, muchas veces uno se encuentra con caminos en contravía, ¿sí? Dentro de lo convencional, pero pues hace parte del proceso y desde ahí, digamos, como que lo que ven aquí son herramientas que he decidido cultivar a lo largo de estos años de manera autodidacta y siempre buscando pues, fusionar estas miradas, ¿sí? Desde ahí, pues, por eso nombro el tema del desarrollo del ser como un tema clave, digamos, dentro de mi proceso.
que ha sido como bueno, o sea, básicamente porque estoy en este lugar, ¿cierto? Del contexto socioambiental histórico y en esta situación específica y desde ese lugar cómo puedo aportar, ¿sí? ¿Cómo puedo aportar? Entonces, en ese buscar aportar, básicamente que he tomado herramientas de este desarrollo del ser para ir cultivando, ¿no? Y en ese camino, pues me he encontrado con la permacultura, me he encontrado con la agroforestería y me he encontrado con unas ganas muy profundas de incidir socioambientalmente eh, en muchos en territorios, contextos y demás, ¿sí? Entonces, estos han sido como decirlo, como estas cuatro herramientas que he querido también desarrollar a lo largo de mi vida y bueno, que eh, un poco me definen, ¿sí? Desde ahí, pues contarles un poco de este viaje de aprendizaje, ¿sí? Yo también, como les decía, pues a raíz de estos movimientos de educación popular, em, continué un camino en donde pude pasar por la universidad, estudié historia en la Universidad Nacional y bueno, y yo creo que como muchos jóvenes también en algún momento, pues tuvimos este momento de, bueno, realmente lo que estoy estudiando es coherente con lo que quiero enseñar, con lo que quiero hacer de mi vida. Y bueno, de alguna manera, la academia, aunque te da un gran formato para también potenciarte, también puede ser un gran lugar que puede, pues, también coartar ciertas visiones de tu vida, ¿cierto? Entonces, tomé una decisión en esa época de mi vida, cuando estaba estudiando historia, de retirarme, debido también a que, pues, básicamente sentía que no eran los formatos de aprendizaje que quería habitar para mi vida, ¿sí? No eran los formatos de aprendizaje que sentía que me estaban llenando en ese momento. Y bueno, y como mucha información que estaba tomando en esa época de mi vida, decía, será que con esto puedo hacer algo? Digamos, y aunque pues un poco pues la juventud y como la rebeldía, digámoslo, también estaba inspirando esa decisión. En lo profundo sí era caminar otras formas de aprender, ¿sí? Y como les digo, pues en ese camino uno se encuentra con muchas resistencias culturales, familiares, etcétera. Eh, Básicamente lo decidí asumir de esa manera y en ese asumirlo también decidí asumir emprender un aprendizaje mucho más práctico, eh, ¿sí? Y pues en ese aprendizaje práctico terminé tomando la decisión de viajar por Latinoamérica, eh, realizando muchos voluntarios sobre todo, digamos. eh, Estuve alrededor de como de 4 años viajando por Sudamérica, visitando desde fincas agroecológicas, desde proyectos de permacultura, desde coaldeas mismas, de diferentes cabildos indígenas, muchos centros, esto mismo de permacultura y algunos festivales que me encontraba en bueno, en esta ruta, en este viaje. Y bueno, eso, ¿no? Como me fueron poco a poco, como dicen, habitando una educación no formal, digamos, me fui educando dentro de marcos no formales, pero siempre muy consciente de querer incidir dentro de mis contextos y tomar estas herramientas para poder también realizar algo que pudiera así como, digamos, a veces desde el paradigma del Salvador, pero bueno, poco a poco he podido también desarrollar un poco más una mirada más integral de cómo aportar e incidir. Entonces, bueno, eso es un poco mi viaje de aprendizaje desde mucha permacultura, mucha bioconstrucción sobre todo, eh, muchos proyectos también agroecológicos, ¿sí? Con sus productos diversos y demás, y bueno, y todo eso. Más que yo creo que lo que a veces uno puede nombrar desde aprendizajes concretos, yo creo que sí me permitió desarrollar mucho potencial de adaptación, de resiliencia, eh, de escucha, ¿sí? Y que bueno, que son herramientas que uno muchas veces se las lleva para otros contextos, ¿no? O sea, el poder tener esto
me ha servido en muchas instancias, digamos, y poder también desarrollar, mm, ¿cómo decirlo? Como esta capacidad, sí, de viajar, de moverse de un lado al otro, de siempre estar abierto al aprendizaje, de alguna manera de construir todas esas formas con las que uno se crió, em, pues me parece muy poderoso, me parece como muy significante y pues lo fue, digamos, para mi vida el haber hecho este viaje de aprendizaje y bueno, pues yo digo, fue un pregrado de viaje, de viajero. Y bueno, y eso fue un momento en mi vida que también eso, aportó mucho al camino que actualmente pues transito, ¿sí? Mm, Desde ahí pues ya retomando, y cuando volví de ese largo viaje a Colombia, venía pues con la mochila, digamos, simbólicamente trayendo muchos aprendizajes. Y dentro de esto, pues, digamos que la sintropía todavía no había llegado a mi vida de manera tan fuerte. Sobre todo fue en este último año, o más bien el primer año de aquí de cuando llegué a Colombia, ¿sí? Pude estar en un evento de llamado a la montaña, aquí en Colombia, en Proyecto Gaia, Proyecto Ecológico Gaia, allá en Boyacá. Y en este lugar me pude encontrar pues, con este ser también que actualmente pues, es el maestro también con el que he aprendido todo lo relacionado con la agricultura sintrópica aquí en Colombia y es Juan Andrés León. Y bueno, digamos que con él pudimos crear una amistad desde esa época y a raíz de eso pues también poder eh, poner en práctica, ¿cierto? Como que yo venía mucho con ese mood bueno, esto se aprende con las manos y esto se aprende pues haciendo. Y, y bueno, aunque eso, ¿no? Uno se puede poner como muchas taras de, bueno, ¿y cómo hago para aprender? Eh, pues bueno, yo venía con todo este camino que ya que les vengo nombrando y pues bueno, sabía que mucho del aprendizaje viene del hacer. Entonces comencé desde ahí, digamos, como con este rol que lo nombré así acá, como polinizador sintrópico en Colombia, ¿sí? En donde pues a lo largo de más o menos 3 años, 2, 3 años, eh, estuve viajando por Colombia, buscando implementar, desarrollar diferentes experiencias, prácticas de agricultura sintrópica, sobre todo, ¿sí? Y bueno, digamos que ahí también conectando mucho con la red con la que también emprendí este viaje, pues muchos proyectos de los que pude participar también fueron fincas agroecológicas, ecoaldeas y centros y festivales también de permacultura. Y eso pues también me ha permitido conocer Colombia desde diferentes lugares, ¿cierto? Entender que pues Colombia es un paraíso muy biodiverso y, y bueno, y como cada departamento tiene como su contexto socioambiental muy determinado y eso me parece como algo muy mágico, que uno a veces eso, ¿no? Desde otros lugares puede ser más teóricos, entiende como toda esa potencial que tiene Colombia, pero cuando vas y habitas esos diferentes territorios, pues no te cabe duda de eso, ¿no? Y es un poco más, tienes mayor convicción frente a esa riqueza natural de este país. Y bueno, digamos que eso ha sido un poco desde ese rol de polinizador. Ahí mismo, pues, eh, ahí mismo, digamos, comencé en el 2021, fue en mi primera, o como le llamamos así, como la primera minga, así lo llamamos, Biomimesis del Bosque. ¿Sí? Esto fue en San Agustín Huila, donde estuve viviendo aproximadamente un año. Cuando la cuarentena sucedió, yo decidí eh, viajar a este lugar y radicarme unos meses y bueno, terminó siendo un año que estuve en este lugar y siempre, pues digamos, aquí estamos en la finca de una pareja compañera que también en esa época pues les animó mucho la idea de implementar el sistema agroforestal y bueno, y también, sobre todo, dejarnos practicar, ¿no? Aquí en la foto aparece, bueno, yo soy aquí el del fondo, de este lado, y bueno, aquí también está Juan Andrés. Y en esa época, digamos, tuvimos esa primera experiencia de Minga, ¿sí? De Minga Taller, en donde pues para mí fue muy poderoso, ¿cierto? Como ver
también esa capacidad de construir conocimientos desde otras formas. Y pues la Minga, desde lo que ha sido tradicionalmente, pues es un espacio mucho para eso. Entonces, pues también como trayendo un poco esas formas, pues quisimos traer este concepto a lo que estábamos haciendo ahí en San Agustín y era compartiendo básicamente pues todos estos eh, bueno, aprendizajes y pruebas, prácticas y demás, ¿cierto? Bueno, en esa misma polinización por Colombia, pues terminé en la Villa Ecológica Gaia, en donde también desarrollamos un sistema, todo esto desde formatos muy pedagógicos, ¿cierto? Lo anterior era fue una minga taller, bueno, esta experiencia la vivimos bajo el formato de una residencia agroforestal. Entonces, ahí pues los queridos amigos de Vamos para el Campo me permitieron también poder guiar este proceso, ¿sí? Y pues desde esa misma curiosidad, ¿cierto? Que también tenía yo, pues ellos, digamos que nos apañamos y pusimos en práctica un ejercicio allá, eh, pues mucho en base, pues de lo que cada uno traía, mucho en base también de la retroalimentación que podíamos hacer con los maestros que nos guiaban en estos procesos. Y pues bueno, mucho en base también digamos, de tomar el error como ruta de aprendizaje, ¿sí? Y desde ahí pues no tenerle como miedo a equivocarse, sino sobre todo pues entender que el error es el que nos permite también crecer. Entonces, bueno, ahí como con mucha confianza de esos procesos comenzamos también a implementar sistemas allá en Gaia. Después también tuve la fortuna de visitar el proyecto de Cultura del Monte en Caquetá, donde, bueno, él allá ya está, yo lo visité en el 2022, él desde el 2021 ya viene desarrollando sistemas agroforestales y pues bueno, aquí hay una foto de un poco como ya también se viene aplicando en este lugar, pues todo el tema de la sucesión ecológica, ¿sí? Trabajando con diferentes ciclos de especies aquí en el mismo nido, en el mismo espacio. Entonces, bueno, un proyecto que pues para mí fue muy inspirador. También ahí en su momento con Juan Andrés hicimos un prototipo, un espacio pequeño para también aterrizar muchos de los saberes que veníamos pues cultivando con estas prácticas. También nombrar, digamos que a la margen, al tiempo de este proceso que yo estaba viviendo, digamos, con esta polinización y con el viaje a diferentes fincas y con poner en práctica diferentes parcelas en diferentes ecosistemas, también venía capacitándome con el Instituto NALU, ¿cierto? El Instituto de Permacultura, en la capacitación en diseño, es como el máster en diseño y bueno, eso es un proceso un poco más extenso de un PDC. Y pues era muy interesante porque realmente estos dos procesos, tanto la polinización en diferentes territorios, tanto como el aprendizaje con este instituto de permacultura, pues me permitió cada vez poder llegar a cada uno de estos proyectos y entender que muchas veces, pues, pues no digo si, no sé si muchas, pero sí en su gran mayoría, eh, los proyectos los definen mucho, pues, esa capacidad de integrar los elementos dentro del espacio, ¿sí? Y, pues bueno, cuando estaba con este aprendizaje, viajando por diferentes fincas, me daba cuenta, pues eso, como la esencia que de cada lugar estaba siendo plasmada, pues por muchas variables, y visibles e invisibles también, ¿no? Y creo que eso para mí era muy enriquecedor, como ver que cada contexto era muy único, muy particular y que a cada contexto le inspiraba situaciones muy diferentes, pero que independiente de eso, todos estaban dentro de este marco de imitar estos sistemas vivos, de imitar a la naturaleza y bueno, y a través de eso, pues ir desarrollando todos sus proyectos. Entonces, bueno, eso es como de los grandes aprendizajes, digamos, que me ha permitido también el conocer diferentes proyectos aquí en Colombia y en Latinoamérica. Ha sido ver eso, que los proyectos muchas veces lo definen inclusive cosas hasta energéticas, ¿no? Mm, cada uno ve como toda la materia que se plasma, pero hay algo ahí atrás que se está moviendo
es muy interesante ver también que eso define pues en gran parte el desarrollo de los proyectos. Mm, bueno, bueno, ya, aquí tenía estas tres. Bueno. Entonces, bueno, después de esto, después de estar, digamos, polinización por Colombia, eh, pues avanzando en el proceso, digamos, busqué estrategias de financiamiento para proyectos. ¿Cierto? En este momento también ya había asentado un poco más diseño digamos, la capacitación en diseño regenerativo con el Instituto NALUM y pues me pregunté, fue realmente un momento en donde me dije, bueno, ¿cómo le doy un siguiente paso a esto que vengo haciendo, que es poner en práctica pues todos estos sistemas y demás? Y que pues sea sustentable y pues también sustentable, pues que sea económicamente sustentable. Entonces a raíz de eso, pues comencé a estudiar un poco más a detalle lo que son esas estrategias de financiamiento. Me encontré con la primera, que pongo acá, que es el crowdfunding, que básicamente es una estrategia de financiamiento colaborativo, en donde pues uno tiene una idea, tiene un proyecto, lo sube dentro de una plataforma y desde ahí, digamos, comparte ese proyecto a las personas allegadas, bueno, etcétera, etcétera, de personas, pues la idea es que estas personas te donen, ya sean por, digamos, por nada, o sea, te donen porque les gustan donar, o donen también por cierta recompensa o como ciertas cosas que uno puede ofrecer en contrapartida, digamos. Y bueno, es un mecanismo que realmente es usado en muchos lugares. Colombia no es, digamos, no es como el más fuerte en esto, en estas estrategias de financiamiento colaborativo, pues sí funciona, ¿sí? Y aquí en Colombia existen varios casos de éxito en cuanto a estas estrategias. Entonces, bueno, como que tomando otra vez esas, digamos, como esas herramientas que les venía contando, con las que quería cultivar, pues mi camino, dije, bueno, mm, ¿qué hago? Como que qué desarrollo que me permita también, pues, posicionar un poco más este ejercicio y, pues, bueno, y practicando como en un mayor margen. De ahí, pues, ya se activó, como digo, aquí la creatividad, ¿sí? Entonces tenía, por un lado, lo que es este emprendimiento juvenil, pues en esta época tendría yo ya 25 años, bueno, un poco menos, un poco más, perdón. Y bueno, y desde ahí, eso, ¿no? Como la idea entonces de cómo emprender, cómo generar este emprendimiento de acompañamiento integral, ¿sí? Que es un poco lo que en ese momento, pues la vida básicamente me estaba poniendo a hacer de manera, pues, un poco informal, pero que mi búsqueda era cada vez ir construyendo, pues, unas bases respecto a eso. Entonces ahí uní este emprendimiento que tenía en mi cabeza, uní las economías colaborativas, que es lo que le acabo de nombrar, y en esa época ya me había, pues, ya había viajado hacia otro territorio de Colombia y me encontraba en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces ahí me conecté con la red de permacultura que se encuentra allá y bueno, eso me permitió pues desarrollar lo que le llamé en ese momento la ruta agroforestal del Portero al Bosque. ¿Sí? Fue una ruta que se realizó en tres diferentes proyectos de permacultura aquí en toda esta zona, ¿sí? En Minca, en la Reserva Ser Tierra, en Paso del Mango, que es un proyecto de permacultura que se llama Sierra Maestra, y aquí en la vereda de Orinoco, bueno, no aparece aquí en el mapa, pero está la finca Rucaché. Entonces, también ellos fueron como otros de los aliados dentro de este proceso. Bueno, un poquito aquí un paréntesis y gustaría eso, ¿no? Como también recordar que todo esto que estoy nombrando es con la intención de también mostrar o compartir un poco de estrategias de financiamiento para proyectos de jóvenes, sobre todo, ¿no? Y es que muchas veces es, ¿no? Como que tenemos muy buenas ideas y creo en eso como que en el contexto colombiano también mucho nos invita a desarrollar pues nuestras ideas propias, ¿sí? Y muchas veces pues por parte del financiamiento, por parte de estrategia o de encontrar alguna forma que nos permita pues manifestar, nos quedamos pues sí, con taras, nos quedamos ahí con esos obstáculos y pues bueno, un poco la intención como nombraba al principio pues es inspirar a los jóvenes
en mostrar que hay otras formas también digamos, como de escalar esos sueños, esos proyectos, y que también hay otras formas de tomar el aprendizaje, de hacer esa ruta de aprendizaje. Entonces, que aunque, como decía, pues eso encontraría muchas cosas que suelen ser como lo que lo invita a la sociedad, pues sí es un camino muy gratificante el poder también habitar desde lo que uno considera como coherente. Entonces, bueno, también como retomando este mensaje y bueno, ya cierro este paréntesis. Entonces, bueno, aquí básicamente en la ruta agroforestal, pues como les decía, se hizo un crowdfunding. En el crowdfunding, eh, eh, bueno, aquí hay unas pantallas que les tomé. Bueno, básicamente esto era un poco lo que se hablaba dentro de la propuesta de crowdfunding. Pues para nosotros fue todo un éxito, ¿sí? Nosotros hicimos, digamos que la creamos aproximadamente en los primeros días de mayo. Tuvimos un mes para recolectar el dinero y pues nuestra meta real eran 3 millones, algo vamos, promedio general que nos permitía sobre todo pues pagar los costos básicos de lo que era la implementación a estas 3 parcelas, en estos 3 proyectos. Pues básicamente era como 1 millón de pesos para cada implementación, todo desde el formato de pedagógico de Menga Taller. Entonces imagínense ustedes, digamos que esta ruta agroforestal fueron 3 jornadas de implementación, en 3 diferentes fines de semana del mes de mayo. Entonces, nosotros, aunque estábamos construyendo, digamos, y estábamos ya desarrollando los diseños de las visitas a estas fincas y demás, eh, a la par estábamos haciendo este crowdfunding. Entonces, bueno, nuestra meta era 3 millones y pues aquí digamos que nos fue mejor de lo que pensábamos. Recogimos 5.200.000, digamos. Entonces, pues ya de por sí, por haber pasado la meta, pues para nosotros era totalmente un éxito, ¿sí? Algo que también quiero nombrar con respecto a esto, y es que, digamos que el mayor aprendizaje, sobre todo como lo que pueden cosechar de esos procesos, más que el dinero, inclusive, yo creería, es sobre todo como esa capacidad de poder empoderarte de tu proyecto, ¿sí? Y es algo que es muy bonito porque eh, así yo lo asumí, digamos, desde el principio. Yo decía, bueno, si no recogemos o si sí, pues chévere si recogemos, pero si no, lo importante de alguna manera era poder alzar la voz con respecto a tu proyecto, ¿sí? Y poder invitar a tus familia, poder invitar a tus amigos, poder invitar a gente que no conocías, poder estar hablando durante todo un mes, digamos, con respecto a tu idea, validarla, ponerla en voces de otras personas, en voces de mentores, mentoras que te retroalimentaban. Entonces yo creo que, digamos que dentro de estos formatos de financiamiento, inclusive lo más poderoso es ese aprendizaje que se da desde ese empoderamiento de tu proyecto, ¿sí? Y por eso me gusta, digamos, hacer esta charla enfocada sobre todo para los jóvenes, porque pues muchas veces nos pasa, ¿no? Como o nos ha pasado, eh, que eso, uno podría como ponerse como, ¿será que sí? ¿Será que me van a escuchar? ¿Será que, pero soy joven y de pronto no? Entonces, como también es creer mucho en lo que, pues en esa corazonada y desde ahí pues también generar estrategias que te permitan pues manifestarlo. Entonces aquí es una de las estrategias que nosotros pues desarrollamos en esa época, que yo desarrollé en esa época también junto con otras personas y bueno, en esa época pues nos dio mucho de éxito, aquí mostrándoles un poco de las recompensas que dábamos, digamos, por los aportes dentro del crowdfunding. Bueno, adoptó un árbol que era algo más simbólico, la asesoría en diseño regenerativo, pues como les decía en esa época pues ya estaba con el proceso de permacultura ya formándome, entonces pues también me permití compartir una pequeña sesión de bajar un poco la idea a lo que es un formato que te permite también estructurar los elementos y las variables que hay en este proceso de diseñar. Y pues por otro lado también el tema de las clases de yoga, pues
como les decía, pues un ser interdisciplinar y pues algo que también he caminado por muchos años ha sido el trabajo con mi cuerpo, el cuidado de mi cuerpo, desde pues diferentes prácticas. Entonces, bueno, ahí también, digamos que sacando todas las, las cartas para este crowdfunding. Em, y bueno, aquí un poquito pues de lo que hablábamos de lo que se compartió como introducción a esta propuesta de la ruta agroforestal, ¿sí? Em, sí, bueno, aquí un poco de imágenes, realmente pues no he sido muy juicioso con esta parte de la sistematización, entonces eh, perdí algunos videos, imágenes, pero bueno, aquí se ve un poco de los espacios de la reserva, bueno, de las personas con las que también pues visitábamos las fincas, hacíamos un poco la lectura desde caminar la finca, caminar los lugares y ver cómo esto que veníamos hablando de la agricultura sintrópica y estos principios que organizan la vida en los sistemas vivos, pues cómo estaban aplicados en lo que veíamos en el contexto en común. Y eso era algo muy chévere porque nos permitía eso, ¿no? Generar un diálogo de saberes sobre todo. Y es de ahí también donde me he basado como en mi formación y es mucho de este diálogo de saberes, ¿sí? Entonces, claro, cuando uno va a las fincas o cuando conoce varios proyectos, cuando vas caminando por diferentes territorios, lo que te pueden ofrecer los anfitriones de esos espacios es mucho más inclusive de lo que tú le puedes dar, ¿no? Y es porque ellos tienen una mirada mucho más profunda de este territorio, ¿sí? Y, pues yo ahora digamos como que lo invito de una manera más explícita y es a que estas personas anfitrionas consigan desarrollar esa capacidad, ¿no? de observación y también de apoderarse de esa lectura que tienen del territorio. Siento que, bueno, es algo que realmente nos permite diseñar los espacios con mucha más asertividad. Y bueno, aquí un poco de las fotos del sistema que se abrió en esta fue la finca Jucaché. Y aquí pues el proyecto permacultural Sierra Maestra, Bonda, Paso del Mango. Y que bueno, fue algo muy curioso de esta ruta realmente, porque bueno, nosotros lo hicimos en el año 2023 pues también muchas veces uno como que tiende a ser ciertamente romántico con estos procesos y la vida dentro de esta ruta también nos mostró pues la complejidad de los territorios, ¿no? Y como pues sabemos muchos, en la Sierra Nevada, Santa Marta y en esta zona, pues existe un conflicto de intereses muy fuerte, ¿cierto? Entonces, digamos que mientras estábamos haciendo esta ruta agroforestal, justo en este proyecto que muestro acá, de Bonda de Paso del Mango, eh, con el proyecto de Sierra Maestra, ellos estaban recibiendo básicamente una amenaza dentro de ese proyecto, pues para que desalojaran pues bueno, era un proyecto que ya llevaban alrededor de 6 años. Entonces fue un poco impactante y pues también me gusta nombrarlo porque no se escapa de la realidad digamos, de nuestro país. Pues bueno, hay que mirarla de frente y pues entender que son procesos. Entonces, para nosotros en ese momento sembrar este espacio fue muy simbólico también como en ofrendar a la madre pues un proceso de sanación pues bueno, para también la familia anfitriona pues fue también, fue muy bonito, se sintieron pues muy fortalecidos también de que los pudiésemos acompañar pues de no perder eso, ¿no? La esperanza. Y era un poco retante, pues porque ese contexto nos invitaba a sentirnos muy frustrados, pero bueno, también ahí pues digamos que no me gusta decirlo, pero sí se termina afianzando o afirmando el carácter de alguna manera de lo que pues uno trae como intención. Entonces, bueno, eso por este lado. Y bueno, un poco eso era lo que quería compartir dentro de la J de aprendizaje, digamos. Actualmente, pues me encuentro haciendo acompañamientos integrales en sistemas agroforestales. Digamos que ese crowdfunding que se realizó fue un poco la estrategia que también yo usé para validar esta propuesta de acompañamiento. Entonces, para todos los proyectos, digamos, de esta ruta, se realizó pues todo este acompañamiento de manera metódica con ciertas, digamos,
fases de diseño participativo que yo le nombro, una fase de diseño a detalle que centra ya como a saber pues las variables de tu lugar, entender bien pues, los recursos que tienes disponibles, los objetivos y ya poder pues poner en detalle la cantidad de especies, el número de especies que se van a usar. Bueno, para los que saben y los que de pronto no saben, pues nosotros en estos sistemas eh, podemos estar usando, yo creo que mínimo unas 15 especies, de 15 a 30, 50, 60 especies diferentes, ¿sí? En un mismo espacio. Pongan ustedes de 100 metros cuadrados, puedes estar usando básicamente eso, entre 15 a 30, 50 especies, en una densidad pues que muchas veces no es tan común para muchas especies, entonces siempre la gestión de todo esto y demás, pues también requiere una preparación. Y bueno, también, ¿no? Como validando todo estos procesos que se viven dentro de lo que son las implementaciones. Y, y bueno, y actualmente, pues como les digo, tengo la fortuna pues ya de poder acompañar procesos más desde pues de lo que considero es, ¿no? Mi trabajo. Y bueno, ahí también volviendo pues a esta red que siempre me ha apoyado, pues las fincas agroecológicas, digamos, los centros de permacultura, pues actualmente, digamos, estoy acá en la realidad, estoy también desarrollando varios manejos, estamos aquí manejando varias de las parcelas que se han sembrado. Yo vengo ya hace 2 años con Juan acompañando su proceso y bueno, también eh, ahorita ya en la parte de los manejos. Y bueno, aquí de pronto solo creo que esta es la última diapositiva, pero para terminar quisiera también como aquí devolver un poquito para esta estrategia que está haciendo ahora como la más latente y es la estrategia de convocatorias y subvenciones, ¿cierto? Entonces, em, es lo mismo, ¿no? Cuando uno ya pues escala, entonces decimos, bueno, ¿y cómo queremos seguir escalando pues esta incidencia socioambiental que puede hacer desde la agroforestería y desde la permacultura? Y pues fue a través de convocatorias. Entonces, el último año me he dedicado a eso, sobre todo, a desarrollar convocatorias con diferentes asociaciones campesinas de diferentes territorios y sobre todo usando pues lo que ahí le llamo, ¿no? Como esa estrategia de alianzas territoriales con los diferentes procesos, organizaciones que ya están en el territorio, ¿sí? Entonces, también muchas veces como la invitación para los jóvenes que, bueno, en su momento mi maestro de permacultura me lo nombraba y en una frase que me decía, solo yo puedo, pero solo no puedo, ¿sí? Entonces, claro, como que a mí da muy como es, ¿no? Y como solo yo puedo, digamos, tomar ese impulso y comenzar ciertos procesos, pero solo no voy a poder sostenerlo. Entonces, digamos, como en esa realidad, pues lo mejor y lo más estratégico siempre es aliarse con diferentes procesos que ya también están ahí pulsando muchas veces lo que uno también quiere. Entonces, eso. Actualmente me encuentro trabajando con una asociación campesina en Ráquira. Estamos desarrollando todo un proyecto alrededor del mejoramiento de la cadena de valor de la producción del fique. Y pues bueno, la idea es eso, como seguir promoviendo esta agricultura sintrópica, esta agroforestería, la permacultura, el diseño regenerativo, el desarrollo del ser dentro pues, de lo que son estos contextos rurales. Mm, y bueno, eso básicamente era mi presentación, no era muy larga, sobre todo pues era un poco un resumen de mi experiencia y, pues también eh, un poco de esta estrategia de financiamiento con el crowdfunding, que pues me parece muy chévere poderla traer también como una estrategia para promover proyectos de los jóvenes. Y pues bueno. Eso, pues ahí está un poco mis redes sociales para los que quieran curiosear un poco, pues estoy ahí también como recién construyéndola. Mm, y eso. Eso por este lado. Entonces, no sé si hay Bueno, preguntitas o algo así, pues ahí también. es- Steven, pues que muchas gracias ahí por compartir tu experiencia, muy valioso.
sobre todo como animarnos a todos los que estamos en ese proceso, pues, de, de querer hacer nuestro bosquecito sintrópico y sobre todo como guardianes de la tierra, ¿no? Que siento que eso es algo que nos conecta a las personas que estamos acá. Entonces, Total. pues siento que la agricultura sintrópica es una herramienta muy valiosa para los guardianes de tierras. Y bueno, qué bonito que esté siendo así como muy empoderante y pues que esté ahorita como en auge, ¿no? Que es tan necesario. Entonces, bueno, gracias. Bueno, si quieren, abrimos entonces un espacio de conversa. Si quien quiera alzar la mano, quiera comentar algo, tenga alguna pregunta, quiera comentar algo, compartir su experiencia, bueno. Entonces, abrimos el espacio. Em, Pablo, muchas gracias. Tenía unas preguntas para Steven y otra persona. Uno, ¿las podas las hacen en épocas de lluvia o sequía? Hola, dice Pablo. Bueno, listo. Pues si quieres, bueno, respondamos cosas más técnicas también. Pueden preguntar cositas así también como estas. Y ahí también la idea sería irles respondiendo. Pues Pablo, las podas sobre todo, digamos, la tendencia sí es hacerlas con épocas de lluvia, o sea, es decir, sincronizarse con las épocas de lluvia para que el rebrote no sea tan, digamos, no les cueste tanto, ¿cierto? Porque las plantas, pues cuando están así, pues guardando toda esa, digamos, toda esa agua para momentos de sequía, pues no van a hacer un rebrote tan eficiente. Entonces sí, desde ahí muchas veces sincronizamos perdón, las podas con épocas de lluvia. Depende también mucho, digamos, del nivel de precipitación, porque a veces hay unos contextos en que el nivel de precipitación es muy elevado, entonces ahí ellos pues también como que ya conociendo tu territorio, pues saben como cuál es el momento ideal para hacer estas podas sin que también sufran las plantas por, digamos, por exceso de humedad. Pero entonces sí, ahí la invitación sería que pudieses observar los ciclos de lluvias en tu territorio y que desde ahí pues un poco interpretases eso, ¿no? Como desde la práctica de la poda en varios, puedes probar con varios árboles, con unos cuantos y ver también cómo se da ese rebrote en esos momentos de lluvia y demás. Y ahí ir sistematizando, porque pues también depende de la planta, ¿sí? También hay algunas que resisten más esto, hay otras que no les gusta tanto, entonces hay que ir como mediando estas variables. Bueno, Pablo tiene otra pregunta. Dos. ¿Cómo manejan la parte moral, psicológica, egocéntrica de podar árboles, arbustos, cuando se impactan aves y otros seres vivientes? La pregunta está. Ya, ya, eso está corchado ahora me quedé. No, pues no, más o menos. Igual, a ver, pues yo te puedo contar mi experiencia sobre todo, ¿no? Pues yo creo que cada uno tendrá ahí como su forma de asumirlo. Eh, bueno, ¿cómo decirlo? Cuando tú te puedes conectar, o en mi caso, digamos, yo me puedo conectar con la comprensión de saber que es el acto que yo esté haciendo dentro de un lugar puede ser benéfico para todos los seres, pues eh, básicamente eso me permite pues hacer la poda desde un lugar que sea muy como tranquilo, muy confiado, ¿sí? Y como yo sé que esa poda, ese acto, pues es benéfico para todos los seres, entendiendo básicamente el metabolismo de las plantas, ¿sí? Cuando podamos, digamos, nuestra intención de podar muchas veces
es disponer materia orgánica o disponer biomasa para ese suelo, para construir ese suelo, ¿sí? Entonces, nosotros podamos con la lógica que lo que estamos haciendo es para mejorar el suelo, ¿sí? Y eso es muy curioso porque, digamos que hay una parte de esos nutrientes que se aportan de manera sólida a través de esa materia orgánica, ¿sí? Pero hay otra gran porcentaje que nombran del casi el 70% de los nutrientes que se están fijando en ese suelo está siendo por vía líquida, o sea, están sucediendo dentro de la misma planta, ¿sí? O sea que cuando tú podas, estás estimulando a la planta a que genere esos, llamamos fitohormonas, que se exudan a sus raíces y que están dando, o sea, están activando la vida del suelo, ¿sí? Y eso es un mayor porcentaje inclusive de lo que es la vida sólida, que es esta materia orgánica que uno ve y que uno pone que uno pone en el suelo. Entonces, cuando yo sé que mi acto, o sea, mi poda, está favoreciendo eh, la vida de ese suelo, y que en correlación a eso va a permitir favorecer la vida de las especies que ahí se desarrollen, y que en relación a eso va a permitir que pueda darle sustento a formas de vida mucho más complejas, eh, y ahí pues complejas tanto como el ser humano. Uno entiende que realmente lo que uno está haciendo ahí puede ser benéfico para todos los individuos, ¿cierto? Del ecosistema, del agroecosistema. Y eso, pues lo digo, digamos, lo digo yo desde mi experiencia, y también pues se observa dentro de esos sistemas vivos, ¿sí? Por eso mucho de lo que hablaba también era en relación a cómo imitamos estos sistemas vivos. Entonces, uno da cuenta de que ya existe una dinámica en estos mismos sistemas vivos, que cuando uno ve como ese marco más amplio del desarrollo de esos ecosistemas, ve que cada disturbio que se está dando dentro de este desarrollo permite construir más capacidad de tener cantidad y calidad de vida en ese lugar. Y que esa cantidad y calidad de vida nos permite también coexistir en ese lugar, ¿sí? Entonces, a mí, digamos, de mi parte, eso me deja muy tranquilo, ¿sí? Porque yo sé que la poda que yo estoy haciendo aparte, digamos, no son podas solo de solo una especie, o sea, de un individuo, sino que uno busca ver es el agroecosistema de manera general, ¿sí? Entonces, cuando uno sabe que esa poda o esa intervención que como humano estoy teniendo en ese lugar está aportando a revitalizar el suelo, a tener mayor capacidad de construir vida en ese lugar, pues, pues yo me quedo muy tranquilo, digamos. Y aparte que, bueno, la poda es una de las cosas que hacemos, ¿no? Pero también la otra es sembrar pensando en diferentes ciclos. O sea, sembramos en el mismo momento, sembramos especies de 30 años, especies de 10 años, especies de 5 años, especies de 2 años, de 6 meses, de 2 meses, en el mismo momento. Entonces, es chévere, de alguna manera, para mí, yo lo veo, es como saber que esa poda que tú estás haciendo va a tener un resultado benéfico para ese suelo, que va a construir capacidad para el desarrollo de especies dentro de 20, 30, 40 años, y que esas especies de 30, 40, 20 años le va a dar sustento a las próximas generaciones, ¿sí? Y yo creo que es algo que en lo personal a mí me enamoró mucho de esta agricultura, y es ver lo pragmático que es, ¿no? De dejar una herencia a las próximas generaciones de un suelo fértil. Como que digo, no, no hay pierde. Construyo suelo para las próximas generaciones, siembro pensando en próximas generaciones, y bueno, desde ahí digamos que ya yo me lo tomo más tranquilo, ¿sí? Y pues lo otro, digamos, que impacta a aves y seres vivientes, sobre todo las impacta de manera positiva cuando uno ve que es, ¿no? Como que uno está construyendo en base a los principios que también se construyen en la vida, ¿sí? Y ahí también de pronto comparto esta anotación, y es que la agricultura sintrópica nos invita a tomar esto como un conjunto de principios, ¿sí? No como principios aislados. Entonces, claro, entonces dice, no, la poda, y podemos
ver la poda, pero si la vemos aislada, puede que nos confunda y nos perdamos un poco. Tenemos que ver la poda en relación a esos otros principios, ¿sí? Y cómo es todo un conjunto. Y bueno, ya eso nos permite pues ver como esa estrategia digamos, ya más completa. Súper. ¿Alguien más se anima a hacer una intervención, una pregunta? Pablo dice que muchas gracias. Sarita, Muchas gracias, qué chévere este espacio, ahí escuchar a mi Stevie. Esas preguntas también súper chéveres. Pero ahora no tengo así preguntas. Pero bueno, sí, invitarles ahí también a este espacio, y también como que quieren compartir sus experiencias, es bien chévere como compartir esas diferentes perspectivas, pues así, de los caminos. Sí. Bueno, pueden preguntar cualquier cosita así que tengan o que quieran también como simplemente compartir alguna anotación. Si la idea es eso, construir pues entre todos, todas. Y pues bueno, las preguntas son una ruta también de esa inteligencia colectiva. Ujú. bueno, por ejemplo, yo que ando así en ese mundo, o sea, como en ese proceso de iniciar em, como ese espacio en el campo, pues ya llevo un buen tiempo, pero bueno. Em, ¿Cómo se hace como para tejer red? ¿Cómo, como en el campo, ¿me entendés? Como que siento que donde ando soy como el único proyecto así. O sea, obviamente está Casa Latina y conozco un montón de gente y de proyectos, sí, como por muchos lados de Colombia y Latinoamérica y el mundo, pues. Pero a veces es muy loco cuando uno llega al Sí. territorio y se siente solo en el territorio, ¿no? Como que todo alrededor son campesinos y pues tienen este tema de la agricultura súper con químicos y toda la vuelta, ¿no? Entonces como que cómo uno puede ir como contagiando a estos vecinos que al final de cuentas pues también terminan siendo parte de ese tejido de comunidad que va en torno a todo esto, para que ellos también como que entren en esa onda de, de la agricultura sintrópica. Sí, o sea, como cómo uno los puede animar para que dejen de echarle químicos al suelo, que porque la mata le crece más limpia y bueno, o sea, todo eso es mitos que seguramente les ha pues funcionado, etcétera. Pero entonces sí, como uno contagia eso. Bueno, qué pregunta. Sí, muy chévere, Ale, gracias. Bueno, creo que es algo que también yo me he preguntado muchas veces, en muchos contextos. Y bueno, digamos que mi primera maestra de agricultura, una campesina de Manta, Boyacá, y pues bueno, ella, pues como muchos campesinos, digamos, son muy prácticos, ¿cierto? Eh, yo en esa época pues ya conocía de estos, digamos, como estos temas de agricultura sintrópica, pero pues realmente, o sea, yo creo que la mejor forma de contagiarlos a ellos sí es mucho desde la práctica, desde el hacer. Ellos te escuchan cuando te ven que estás haciendo, ¿sí? Cuando te ven que estás ahí con la tierra, que estás trabajando la tierra. En ese lugar, en ese momento, ellos también, digamos, como que ya cambia un poco como la percepción que ellos tienen de, bueno, del citadino que viene pues con capital, que viene como simplemente como a generar una relación de poder entre esa persona, eh, sí, jefe y el trabajadora que es el campesino. Entonces, en eso sé mucho de lo práctico, que yo siento que si ellos te ven ahí contigo, o sea, si te ven ahí con ellos, sobre todo,
en el hacer, se contagia mucho más fácil, ¿sí? Yo lo que intento hacer pues es hablar más simple, o sea, inclusive, o sea, yo a veces ni sintropía nombro, porque es que, o sea, ya de Mm. por sí nombrarles a ellos sintropía es como, no, estar ahí como de pronto puede ser contraproducente, digamos, para querer como Ya, incluirlos dentro de estos ejercicios. Entonces, sí, sí, pues mucho es de la sensibilidad, ¿no? A mí me ha servido mucho eso, digamos, como inclusive la sensibilidad a las pequeñas cosas. Cuando ellos se dan cuenta que tú también estás pendiente de esa matica que estaba por allá, escondidita, guardada, y que es bien especial porque pocas personas la tienen, y tú vas y se las nombras y les dices, ah, ven, y hace cuánto tienes esa matica, y para qué es buena esa matica, y etcétera, digamos. Esa sensibilidad de dialogar desde esas pequeñas cositas creo que también permiten mucho como crear una conexión pues más profunda también con ellos, y bueno, y a raíz de eso pues también entender que es un proceso cultural, ¿no? Pues ellos ya. vienen con todo un proceso de la revolución verde, pues muy, con esas formas Mm. muy integradas. Entonces pues transitar hacia otras formas va a ser siempre pues compleja, digamos, ¿no? Va a ser siempre un reto, pero es lindo también. Cuando por lo menos aquí en otros proyectos, esos campesinos se incluyen, ¿sí? Se incluyen, y a mí me gusta inclusive, por mi maestra era así, ¿no? Ella era súper retante. Ella como, ¿usted qué va a sembrar eso? Usted viene de la ciudad, sí, no. Pero inclusive a mí me gusta mucho, o sea, como que inclusive que vengan con esa energía, ¿no? Porque así sea con esa energía, ya están generando alguna curiosidad, ¿sí? Ya está Ya. diciendo, pero oiga, y yo les digo así, y luego, ¿y su abuelo cómo sembraba? Y ellos ahí, uy, caen ahí como un poquito más en cuenta. Porque claro, la Revolución Verde los toma a ellos, pero a los abuelos de ellos, muchos eh, aplicaban pues cosas mucho naturales para la tierra, nada de químico. Sí, Bueno, pues de hecho, cuando, bueno, nosotros hicimos un taller de agricultura sintrópica hace como 2 años. Fue muy triste porque, bueno, como tú mismo decías, el tema de que uno es romántico y da. Entonces nosotros dijimos, no, pues compramos la comida allá, ¿no? O sea, compramos todo allá para ayudarle a la gente de allá y que la plata se quede allá y da. Y claro, llegamos y allá ya no se siembran muchos alimentos. Entonces nos tocó tristemente llamar a un amigo para que hiciera un mercado acá en Bogotá, bueno, allá en Bogotá, y después lo llevar hasta allá. Y fue tan frustrante darnos cuenta que la gente ni siquiera ya siembra para el pan coger, lo que llamaban para el pan coger. Entonces, bueno, o sea, eso es todo un proceso, ha sido muy bonito igual, porque igual en ese taller pues se tocaron algunas cosas. Y también otra cosa es que pues yo a veces llevo el humus de la lombricompostera, porque pues es una realidad que es ahí como ese movimiento. Y entonces llevo el humus de la lombricompostera y es como, no, échele de esto, le dejamos preparado todo a la persona pues que nos colabora. Pero entonces es como, claro, no, nosotros tenemos que echárselo. Y entonces llegamos siempre como a eso, como que literal. Bueno, bacán. Eh, Hay una preguntita por acá de Ángela, después está Adriana levantando la manito y después está Yolanda. Entonces, si quieren, empezamos con la preguntita de Ángela. Bueno, tiene dos preguntitas. Uno, ¿cuál es el proyecto que ha acompañado en el Putumayo? ¿Cómo se llama? Yo me conecté tarde, sí va a quedar grabado. Entonces los puedes ver ahí en YouTube de Casa Latina. Ahí lo vamos a subir ahorita completo. Y ella dice que mi terreno es en ladera y llueve mucho, es erosionado el terreno. Yo estoy tapizando con arachís. ¿Qué opinan de esta planta? Además, estoy tratando de cambiar un potrero a bosque con árboles frutales y ornamentales. Entonces estoy rozando el pasto y sembrando arachís. ¿Estoy haciendo bien? ya bien. Bueno, entonces en el orden, pues te respondo. Yo ahorita estoy aquí en el proyecto experimental Eslabón La Realidad, ¿sí? Es el proyecto con los anfitriones Tania, David y Juan. Eh, mm, bueno, tú lo puedes buscar así como Eslabón La Realidad en Instagram.
Ellos, sobre todo, digamos, aquí yo he estado acompañando pues en una, más como una fase de implementación de varias, de algunas parcelas y ahorita de manejo, ¿sí? Y pues a la par, digamos, es como una doble vía también de capacitación, pues Juan Andrés, ¿sí? Porque también aquí con él me he permitido pues ya como seguir afinando, digamos, estas habilidades sintrópicas. Entonces, bueno, eso por ese lado del Putumayo. Y con respecto a lo otro que me preguntas, bueno, digamos que antes de ir al detalle, me gustaría nombrar, digamos, como un diferencial que yo siento que tiene la agricultura sintrópica con respecto pues a otros formatos de agricultura regenerativa, ¿cierto? Mm, y es la búsqueda de siempre mantener un balance entre lo que sale del sistema y lo que entra al sistema, ¿sí? Entonces, muchas veces dentro de los terrenos estamos sembrando especies que consideramos propias para para consumir, ¿sí? Entonces, eso significa que son las propias para que siempre estén sacando energía de ese lugar, ¿sí? Porque ese alimento, pues no se, esa fruta no se cae y la dejo en el suelo que se componga, sino que yo la saco y la voy consumiendo, ¿sí? Y del otro lado, digamos, la forma que nosotros cuidamos ese balance es construyendo o sembrando especies que puedan construir suelo, ¿sí? Que puedan generar mucha biomasa y como decía, pues que puedan generar esta dinámica en el suelo, ¿sí? Esta activación de la vida. Entonces, ya desde ahí se lo nombro para que siempre, digamos, se pueda tener en cuenta que independiente de los espacios que queramos sembrar, siempre está bueno que intentemos cuidar esta balanza, ¿sí? Esta balanza. Entonces, que yo sembré mi árbol frutal, mi limón, que sembré mi café, que sembré mi aguacate, que sembré mi mango, que sembré mi castaña, que sembré, ¿sí? XD. A eso que sembré, que yo sé que voy a querer consumir, tengo que sembrarle algo que le permita sostener la vida, la fertilidad, perdón, a eso que voy a consumir. Entonces, si uno se da cuenta, digamos, dentro de muchos contextos de producción, pues ese balance no existe, ¿no? Ese balance o es muy mínimo, ¿sí? Como que sí construimos un poco de biomasa, sí usamos algunas especies para poda, pero digamos, dentro de estos formatos, nosotros buscamos sí o sí que ese balance se cuide desde el primer momento, o sea, los primeros meses sembrando especies casi como abono verde, hasta cuidar eso hasta próximas generaciones, sembrando especies que se van a podar dentro de años, décadas, ¿sí? Y sembrándolas para ese propósito, para construir suelo para esas especies que yo voy a consumir. Entonces, bueno, eso es como digamos, como un gran diferencial que muchas veces yo no veo dentro de otros métodos y que tiene la agricultura sintrópica y es como esa búsqueda del balance entre eso que sale y eso que entra al sistema. Ya como ejercicio ya concreto, detalle que nombras aquí que estás tapizando con el arachiz. El arachiz creo que es el maní forrajero, ¿sí? Que le llaman. Mm, pues, o sea, dices que está queriendo evitar la erosión del terreno tapizando con arachiz. ¿Qué opinas? Dice, estoy rozando el pasto y sembrando, perdón, me perdí una pregunta. ¿Sembrando qué? Sembrando arachiz. Eh, digamos que, bueno, el tema de la erosión, pues sí pasa muchas veces, claro, porque no hay una capacidad dentro del suelo para retener esa agua. Entonces, nosotros cómo creamos esa capacidad con la activación de la vida dentro de ese suelo. ¿Y cómo activamos la vida del suelo? A través de las podas, ¿sí? De esos árboles estratégicos para construir suelo en tu terreno. Entonces, ya cuando esa vida está, digamos, como latente en ese suelo, ya la erosión, o bueno, más bien, la capacidad que tiene ese suelo para retener el agua es mucho mayor. Entonces, la erosión no se vuelve un problema, ¿sí? Porque las plantas y ese suelo tienen la capacidad de retener esa agua e infiltrarla despacio. Entonces, la arachiz es una buena opción, sí, o sea, puede sembrar también, digamos, ella puede activar.
puedes sembrar otras especies que tú consideres allá como de fácil acceso, que también te puedan, bueno, que no sé, te puedan cumplir la función también de ornamental o sobre todo, y que también pues te permita ir creando como más, más capacidad de retención de ese suelo. En general nosotros usamos mucha diversidad, o sea, nosotros cuando hablamos de generar tapiz del suelo, o sea, lo buscamos generar con especies de todos los ciclos, o sea, de ciclos muy cortos y con especies de diferentes portes, ¿sí? Entonces, yo te diría, claro, sí, el arachiz estás haciendo bien porque estás sembrando algo en consideración, pero yo te diría, piensa en sembrarte un poco más arbustos, más árboles, ¿sí? Más especies que también puedan construir suelo, ¿sí? Que tú puedas fácilmente, digamos, como podar para después aprovechar ese material para lo que también estás sembrando ahí, que son los árboles frutales que nombras. Bueno, ahí sí, digamos que no sé bien dónde está ni nada, pero pues ahí depende de dónde estés, pues ahí ya eh, hay que observar, ¿no? Hay que observar lo que está ahí como disponible en la región, lo que es fácil, de fácil acceso, lo que también ya se ha construido, con lo que ya se ha construido una relación, una planta con la que tú ya conozcas, que tú ya hayas podado, que hayas dicho, ah, no, es que esta planta yo la podo y cada vez que la podo a los 3 meses ella vuelve y crece, pero entonces uno esa planta la ve y dice, ah, pucha, está buena esta planta, la voy a incluir dentro de mi espacio. Y así naturalmente vas también como familiarizándote de esa planta. Pues mira que ella está diciendo que está en Mocoa Putumayo. Sería Ah, ya. lindo si de pronto conectan ahí, se dejan. Si quieres, ahorita pones tus contactos en el chat para que Y ella ellos allá te... están en Villa Garzón, está ahí cerquita, que Sí, te pases, porque sí para sería que se bonito conecten. que conocieras y, claro, porque es Chévere, sí. diferente como ver cómo funciona a Ujú. como, como escuchar experiencias. Y pues bueno, si también tienes problemas así de erosión, seguro la siembra como con estos métodos, pues te va a sonar ahí. Entonces te lo... No. Si Sí, súper quieres, invitada. Steven, ahí Claro. coloca tus datos en el chat para que cualquier persona de pronto que le interese contactar contigo, como que tenga tus datos. Bueno, sigue entonces Adriana. Adriana, por favor, si quieres abrir el micrófono, el, eh, la cámara. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, Hola, sí. Ya, no, no prendo la cámara porque estoy como con baja señal. ya. Afortunadamente me cogió para la llamada, pero no creo que me agarre la cámara. Igual estoy a oscuras. Entonces, yo quería pues agradecer el espacio. Es muy chévere encontrar estos espacios para uno aprender y compartir también las experiencias. Y respecto al tema que ¿Se cortó? mi perrita me está acosando aquí. Y respecto al tema que hablaban de... ¿Ahí me escuchan? Sí. Ya. Sí, ya se te escucha. Que preguntabas que cómo tejer comunidad. Ahí creo que o sea, en nuestra experiencia es no solo crear la curiosidad, sino demostrar que funciona. Y hasta que no demostremos que esto funciona, nadie más que no tenga los recursos nos va a seguir la rueda, porque tuvimos la fortuna de conocer un proyecto que lleva ya como 15 años en Brasil y ellos, aún con el músculo económico que tienen y con las cosas maravillosas que están haciendo, no logran que la comunidad se integre a ese proceso. Ya están creando escuelas, están haciendo todo, ya tienen convenios con universidades y demás, eso es súper bueno. Pero allá, que es como donde están los pioneros y todavía la gente es ¿cómo se dice? Como que no cree en ese proceso. Aquí en Colombia también nos hemos notado que es mucho más amplio esa falta de creencia y no solamente tiene que ver con lo escéptico que es el campesino normalmente, de que a mí me funciona esto así y siempre me ha funcionado, entonces siempre lo voy a hacer así, sino que además es esta cultura que se nos ha creado de la inmediatez y del consumismo, pues
demasiado desbordado, ¿no? Entonces un campesino acá viene y nos mira haciendo lo que estamos haciendo. Primero, pues nosotros no sabemos cultivar y estamos experimentando. Y lo primero que nos le da curiosidad, pero lo primero que nos dice es, ustedes están locos, eso no les va a funcionar. Eso no se hace así. Y bueno, un montón de cosas y se le va a llenar de bichos y se le va a morir y acá hace mucho sol. Nosotros estamos en el Tolima y acá es muy caliente. Entonces, pues la gente tiende a temblar, a sembrar lo que lo de siempre, ¿no? Arroz, el café ya es por allá como más en las montañitas. Y nosotros venimos con la idea de sembrar aquí café. La gente se vuelve como nos abren los ojos y nos dicen, no, eso no es posible, aquí no se puede. Entonces, es una lucha muy fuerte la que tenemos porque la gente no cree y aparte de eso, los pocos que creen dicen es que eso no me da rentabilidad porque yo siembro un lote aquí, una hectárea o media hectárea de arroz, la abono artificialmente, la inundo, le pongo los químicos y demás y en, no sé, 6 meses, no me acuerdo cuánto tiempo, sacan una buena cosecha de un arroz de excelente calidad, digámoslo así. Pero yo con mi metodología tal vez me demore un poquito más, tal vez me lleguen las plagas y para ellos eso no es rentable. Entonces, como no es rentable, en la casa hay que pagar los servicios, hay que alimentar a los niños, son muchos gastos, entonces hasta que nosotros no demostremos que esto funciona y que además podamos hacer una transición y una educación hacia este proceso, eh, vamos a estar en la misma, es como sintiéndonos solos y por eso agradezco estos espacios porque aquí es donde yo me puedo fortalecer y recomponer y decir, sí se puede, sigamos, sigamos y no desistamos. Ujú. Claro, Adriana, chévere, chévere ese compartir. Y total, total, ahí es todo un tema Gracias. de, pues bueno, sí, de ir en contravía muchas veces de lo cultural que ofrece el contexto y, y pues bueno, igual, sí, sí, yo siempre intento como con ellos ser muy como, bueno, no sé, esa es mi forma, ¿no? Mucho desde la escucha. eh, en serio, como cuando uno valora de pronto el saber como más explícito que ellos tienen, eh, ellos también te valoran, digamos, el saber que tú traes. Y es un poco para mí un poco ir rompiendo como esa relación de poder también que naturalmente se ha construido, ¿no? El citadino y el campesino, desde ahí como vernos como por iguales Mm. en este proceso también, pues, para que crezcamos juntos, ¿no? Sobre todo, y también yo siento ahí un poco, sí, lo de lo económico es todo un reto, o sea, eso es un reto porque pues generalmente inclusive el cuello de botella no está en la producción, sino está en la comercialización, ¿no? Entonces, Mm. claro, ellos te dicen, no, sí, puede que le crezca más bonita la mata y todo, pero pues lo que dicen, ¿no? No me da dinero. Entonces, en ese sentido, a veces pues también hay que demostrar una sustentabilidad económica y desde ahí yo también siento que es importante transformar esas miradas que tenemos de vivir del campo. O sea, porque a veces digamos que una mirada de vivir del campo solamente de los alimentos, ¿no? Cuando, por ejemplo, si reconocemos el conocimiento de los campesinos, ellos ya de por sí podrían ser grandes profesores y maestros. Y esa maestría poderla ofrecer igual que como hacemos muchas personas de la ciudad, en cursos, talleres, etcétera, etcétera, ¿sí? Y desde ahí, pues entender también que de pronto esa sustentabilidad en el campo no tiene que ser solamente ay, es que el campesino solo vive de la papa, o solo vive del maíz, o solo vive, puede que el campesino pueda vivir de un porcentaje de esto y otro porcentaje de otros haceres que igual le siguen nutriendo. Y que capaz, bueno, eso, ¿no? Por eh, digamos, los mecanismos de poder, pues han hecho que el campesino también pierda como esa capacidad de ver que tiene otras estrategias también y tiene otros saberes que pueden ser muy valiosos. Entonces, bueno, es un poco también como complementando lo que nos comparte. Muchas gracias. Chévere. Bueno, ¿alguien más se anima a regalarnos una palabrita, una preguntita, algo que quieran compartir, una experiencia?
que seguro cada quien tiene su proceso, ¿no? En este mundo, como que hay unos que pueden estar ahí metidos en el terreno, dándole todas las manos, todo, todo el día, todo el tiempo, todo, ¿sí? Y hay otros seres que de pronto están desde otras situaciones, entonces también está bueno como enriquecer em, pues estos espacios con las experiencias que todos, todas y traemos, pues. Ya, bueno, no estamos tímidos. Estamos tímidos. Tímidos. Bien, muy bueno, está bien, también hace parte. Mm, Bueno, Bueno, entonces, entonces, eh, bueno, ¿les parece? Entonces, sí, no hay nada más que compartir. Si vamos cerrando de pronto con una palabrita de cómo nos vamos, siento de pronto si quieren escribirlo o quieren decirlo, em, de cómo nos vamos. Si quieres empezar, Steven. no, perdón, pues, sí, pensé en voz alta, digo. Pero sí, claro, Para pues ver si se digamos, animan. compartir también ahí sobre todo, pues es, ¿no? Como, pues no, practicar, digamos, quienes estamos en este camino de la agricultura sintrópica. Pues la invitación sobre todo es a que puedan aprender con las manos, como dicen muchos maestros, maestras de este movimiento, que la agricultura se aprende con las manos. Yo pues también, ¿no? Como nací en ciudad, mm, no, digamos que no tengo un hábito desde pequeño con el campo, pero sí lo he podido desarrollar, sí pude desarrollar la habilidad también estar en la parcela del gusto, el amor, el cariño, y pues bueno, también por eso digamos que he rendido toda mi apuesta hacia estas formas. Y eso, invitarlos a que practiquen, a que prueben, a que no les pongan, o sea, que no se pongan tantas como limitaciones de practicar, de errar. A mí me gusta mucho eso, ¿no? Como el error como ruta de aprendizaje. Creo que es algo que nos permite, pues, realmente crecer con los procesos y no quedarnos a veces como en ese autosabotaje que, pues, bueno, no nos deja mucho para crecer, digamos. Entonces, sí, eso, y extender la invitación a que cada uno en su lugar, en su parcela, también en sus sistemas vivos, en sus ecosistemas, puedan ver estas estrategias que viene usando la naturaleza por millones de años para construir la fertilidad de la que también nosotros, pues, digamos que surgimos. Entonces, pues bueno, que se puedan inspirar de esos ecosistemas que están en cada una de sus regiones y que lo puedan llevar también a sus fincas. Qué lindo. Ujú. ¿Alguien se anima? Muchas gracias, Steven, y también a Ale ahí por sostener el espacio a la red. Bueno, muy feliz ahí de escucharles las experiencias y pues también de compartir los distintos sentires. Bueno, les... Ah, mira, Osvaldo. Dale, Osvaldo, por favor. Hola, buenas noches. Eh, Muchas gracias por el espacio y por toda la información que nos dan. Quería preguntarle a Steven, ¿dónde consigue uno la información o cómo se determina qué especie? Porque pues como por región, por clima, por altura, ¿cómo sabe uno qué especies sí son como endémicas o las que uno debe plantar y qué especies son prohibidas o bueno, no convienen? ¿O hay una guía, un listado donde uno pueda consultar ese tipo de especies? Ya. Bueno, chévere. Pues mira, Osvaldo, respecto a eso, o sea, realmente sí existe como
mucha información, sobre todo como no compilada, sino más bien como dispersa en la red. Yo lo que hago básicamente es buscar mis metros sobre el nivel del mar, donde estoy. Eso me da una gran referencia. Eh, y lo otro que hago, digamos, ya es entender la región en la que estoy, ¿sí? Si es más cercano al bosque seco tropical, bueno, generalmente eso uno se da cuenta con algún documento de la CAR o de la entidad ambiental que está en la región. Ahí ellos tienen pues la descripción de tu ecosistema, seguramente, y con esa descripción seguramente tienen especies que ya van en ese, digamos, como incluidas en ese ecosistema. Entonces, eso es un poco lo que yo uso, digamos, como formatos esto, cuando ya sé en qué nivel de metros sobre el nivel del mar estoy, cuando ya sé la biorregión en donde estoy, si es bosque de niebla, si es más bosque subtropical, si es más monte amazónico, eh, si es más desierto, si es más, bueno, etcétera. Ahí uno como puede buscar a sí mismo, ¿no? Árboles, especies de ese ecosistema o de esa altura sobre el nivel del mar. Y eso muchas veces yo lo complemento con la observación, muchas veces, o sea, de lo que ya naturalmente, digamos, yo veo que en mi vereda se da, en mi finca se da, en el relicto del bosque se da. Entonces, eso, pues, o sea, si yo veo un árbol, por ejemplo, eso me gusta mucho, en los caminos veredales, uno ve que en los linderos siempre hay como algún árbol que generalmente pues bueno, generalmente yo no conozco. Entonces a veces cuando pues voy caminando y más, ¿no? Y veo uno al vecino, pues uno le dice, ay vecino, ¿y ese árbol cuál es? Y uno comienza, digamos, a familiarizarse. No es un camino, pues yo recomiendo, digamos, eso, ¿no? No es un camino solamente de leer y bueno, porque el listado dice que aquí son tantas especies, entonces, de una, sino que para mí es más chévere que te vayas relacionando con esas especies, ¿sí? O sea, como que entiendas eso, ¿no? Su lugar de origen, que entiendas, pues generalmente eso te va a decir las condiciones en las que ella le gusta desarrollarse, su ciclo de vida, que entiendas su exigencia de luz y sobre todo, pues digamos, nosotros sí no nos peleamos con casi ninguna planta, en el sentido en que incluimos muchas especies también exóticas, eh, porque sabemos que eso, ¿no? Como lo que están haciendo es construir capacidad y construir suelo para especies que tengo más en propósito, digamos, un propósito más de consumo. Entonces, muchas veces incluimos especies que están ahí en la región porque uno las ve, que los vecinos las han cultivado, pero que muchas veces también son exóticas y que pues también las usamos muy bien porque las usamos bajo una lógica de poda. Entonces, cuando podas muchas de esas especies, pues se mantienen autorreguladas, digamos, o reguladas dentro del ecosistema y pues te dan biomasa. Entonces, eh, usamos muchas veces urapán, usamos muchas veces eucalipto, usamos muchas veces especies sí, que son de afuera y que lo usamos porque sabemos que tiene una gran capacidad de producir biomasa, condiciones para especies pues, que requieren muchas más condiciones para desarrollarse. Entonces, eso es un poco. También decirte que, pues, no sé si, digamos, tú tienes claro este tema, pero sí usamos especies de diferentes ciclos. Entonces, claro, me dices, bueno, ¿cómo me puedo como enterar de qué especies? Pues cuando uno busca en la web y demás, aparece muchas veces ese bosque futuro, pero también, bueno, en la región me ayuda a entender qué especies de ciclos anuales sean mejor por allá, ¿sí? Si sea la racacha, o si sea la iota, o si sea mejor la yuca, y eso es lo que compartía recién, como yo creo que es en despertar esa sensibilidad de observar lo que está ahí como disponible en tu lugar. Y eso creo que, no sé si respondo a detalle, Gracias, sí. pero espero que te ayude. Sí, gracias, gracias. Bueno, por aquí nos mandan varios saluditos, que gracias Steven por compartir experiencias y a Casa Latina por proporcionar el encuentro.
Y aunque entre tarde, dice Leandro, les saludo fraternalmente desde Machetá, donde hicimos nuestro primer encuentro sintrópico el año pasado, mes de abril. Abrazo de corazón. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que participaron, a Sarita, a Steven, por ser parte de este equipo de Sintropía Colombia. También pues agradecerle a la red de Casa Latina, a la red Gen y la red Casa Jóvenes, pues que seguimos tejiéndonos en este sentir bonito. Y bueno, nos vemos entonces en una próxima ocasión. Espero que sea pronto. Un abracito, me voy así súper nutrida, con muchas ganas de seguir en el proyecto y evolucionar como, como, sí, de evolucionar. Un abracito, chao, que Gracias, estén bien, chao. Gracias. Chao, bendiciones. descansen. Ah, Gracias. ahí les dejé el Instagram y los videos de YouTube en el chat. Si nos pueden seguir, etcétera, para estar pues en contacto de todo. Vale. Gracias, Ale. Feliz noche. Chaito, que estén bien. Nos vemos en la próxima cita. Eso. Adiós.